pocos transeúntes, lo que se hace es, simplemente si alguien quiere cruzar la pista, presiona un botón y se activa la luz del semáforo, ¿no? Que en este caso es verde, luego de verde pasa a color, no, perdón, luego del verde, perdón, por defecto está en verde, por defecto siempre está en verde. Y cuando presionas el pulsador, pasa a color rojo. Acá lo vamos a explicar. Ya les vamos a ver aquí más. Lámparas. Acá, ¿no? Señalizaciones. Veamos. Vamos a agrandar esto. Verde, rojo, amarillo. Bueno. Esto mejor acá, esto. Color verde. No lo... Ah, ya, este creo que es. Ya, a ver. Vamos a eliminar. Les explico cómo... Primero entendamos la lógica. Bien, a ver, más o menos, digamos que estos son los colores, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el semáforo, ¿no? Ustedes ya saben que primero está rojo, pasa al verde, luego pasa al ámbar o amarillo y luego al rojo, ¿no? Más o menos esa es la secuencia. En un semáforo de este tipo, como menciona, ¿no? Dice, elaborar un circuito para un semáforo con pulsador, ¿no? O sea, este semáforo no va a cambiar su estado con el cual viene trabajando, a no ser el pulsador, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor, o este señor semáforo, siempre está en verde, siempre está funcionando en verde, ¿no? Y cuando nosotros queremos cruzar, queremos usar el 3D, ya. Si nosotros queremos cruzar la pista, tenemos que presionar este pulsador, porque de lo contrario no va a seguir siempre en verde, ¿no? Entonces, cuando yo presiono el pulsador, recién empezará a hacer un conteo en el tiempo y pasará al color ámbar y luego al color rojo, ¿no? Y una vez que termine ese tiempo, va a volver nuevamente al color verde, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de este tipo de semáforo? Este semáforo con pulsador no funciona, no está constantemente cambiando, ¿no? O sea, en zonas de una vía de alta velocidad, ¿no? En la que hay pocos transeúntes, no vamos a encontrar, o bueno, vamos a toparnos con este tipo de pulsador, ¿no? Que hay que presionar el botón y recién ahí se empieza a cambiar su estado, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? Bien, entonces, primero tenemos que recordar que hemos visto los temporizadores, de paso que vamos recordando, ¿no? ¿Sí?
recordamos cómo era un relé temporizado. Bueno, vamos a verlo de nuevo, ¿no? Teníamos dos tipos, ¿no? Los relés temporizados a la conexión y a la desconexión, ¿no? Teníamos el intermitente y teníamos un interruptor horario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ir recordando cómo es que trabajan, por lo menos el temporizador a la conexión. Bien. Bueno, vamos a suponer que yo tengo este circuito, lo voy a ampliar un poco más. Digamos que ahorita ya sé cómo funciona el temporizador, perdón, el semáforo, pero yo no sé exactamente cómo es que voy a hacer que funcione esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ir probando hasta que entendamos el circuito. Bien, tengo el temporizador, ya sabemos que a todo temporizador o a todo contactor está asociado un contacto, ¿no? A ver, recordemos acá. Aquí está. Bien. Acá está. Bien, acá en donde. Bien, acá tenemos los contactores, ¿no? Recordemos lo siguiente, ¿no? Cuando revisamos un equipo o un contactor, por ejemplo, lo que ya hemos visto, siempre este contactor cuenta con una bobina que es la que cambia el estado de los contactos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el simulador, nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese equipo, que es uno solo, tiene su bobina y tiene sus contactos, ¿no? Esos contactos pueden ser normalmente abiertos. Bueno, acá estos son los contactos principales, ¿no? Pero puede haber más contactos vinculados a este contactor, ¿no? Contactos que yo les puedo agregar, ¿no? Que no solamente son los que vienen acá insertos en el equipo, ¿no? También se le puede acoplar más contactos, ¿no? De tal manera que cuando se ejerce o se activa la bobina, no solamente va a cambiar el estado de los contactos principales, sino de los otros contactos que yo agregue, ¿no? Entonces, cuando yo haga la simulación, siempre tengo que tomar en cuenta de que tengo una bobina y que tengo que vincularle sus contactos, ¿no? Ambas cosas. Ahorita lo vamos a ver si resulta un poco engorroso entenderlo, ¿no? Entonces, siempre va a haber una bobina y sus contactos, ¿no? Aunque obviamente el equipo es así, es una sola pieza, pero como en esta parte los contactos principales solamente operan el equipo, con lo que se maniobra es con la bobina, ¿no? O perdón, con la bobina exactamente, y los circuitos de control se hacen sobre la bobina, ¿no? Entonces, en el caso de los relés, es la misma situación. No sé, acá no se ve muy bien. En los relés también tienen una bobina y tienen sus contactos, ¿no? Tienen sus contactos, pueden tener varios contactos también. No tienen su bobina y tienen los contactos. Igual se manejan por separado, ¿no? Se manejan por separado a la hora de hacer la simulación. Bien, recordando eso, ahora vamos acá, ¿no? Tenemos acá, vamos a recordar. Bien, tenemos esto, no olvidemos que tiene que tener su fuente, ¿no? Tiene que tener su fuente, y su fuente, en este caso, es monofásica, entonces acá poder, digamos, utilizarlo, ¿no? Porque recuerden, un tomacorriente tiene ¿no? Dos patitas, ¿no? O un enchufe tiene dos patitas, ¿no? Es monofásico. En el caso básico no hay, el tipo de tomas es diferente, ¿no? Pero bueno, normalmente la mayoría de lo que conocemos es monofásico, o sea, tiene que tener dos líneas, ¿no? Ahora a esto le vamos a agregar un pulsador o un interruptor, perdón. Este no es, este de aquí. Acá está. Vamos a agregarle un interruptor y lo vamos a conectar. Ojo, yo lo que quiero es usar un relé, ¿no? Un relé.
un relé temporizado. Pero a la hora que yo diagramo, yo tengo que, además de graficar o utilizar su bobina, tengo que usar sus contactos, porque acá lo que yo voy a ver es que efectivamente se enciende la bobina, pero esa bobina, obviamente, tiene un contacto y ese contacto activa algo, ¿no? Activa algo, qué sé yo, ¿no? Una máquina, un motor, algo activa, ¿no? Entonces, acá solamente estoy viendo que estoy activando la bobina, pero no le he programado el tiempo, le voy a programar el tiempo, lo voy a poner acá que sea 10 segundos, ¿no? Bien, entonces empieza el conteo, como pueden ver, empieza el conteo, se está activando, pero no está haciendo nada porque estoy solamente manejando la parte del mando, ¿no? Del mando, pero esto no está haciendo nada, que vendría a ser lo que se le dice como la parte de potencia o la parte lo que controlamos, ¿no? Con esto, este es el control y acá, ¿no? O sea, los contactos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Yo quiero que al momento de presionar este contacto, me encienda una luz por 10 segundos, ¿ya? Que me encienda una luz por 10 segundos y luego vuelva a su estado, ¿no? Se apague, ¿bien? Entonces, ¿qué hago yo? ¿qué es lo que me falta? Obviamente me falta una luz, ¿no? Voy a usar esto y ahora voy a usar un contacto. ¿Qué tipo de contacto? En este caso, lo que yo necesito es un contacto de estado normalmente abierto o cerrado. Bueno, probamos, si no entendemos bien qué es lo que hacen, lo probamos y acá le vamos a agregar otra línea, ¿no? Que sean de líneas independientes. Lo voy a girar esto hacia arriba. Ya. Y veamos qué pasa, ¿no? A ver qué me dice la lógica. La lógica me dice que en cuanto yo pulse, algo va a ocurrir acá con este contacto, ¿no? Durante el tiempo que esto esté, digamos, activado, ¿no? Pero bueno, lo voy a vincular, lo voy a poner acá. Bien, y ahora es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que su estado natural es abierto. ¿Me conviene? Posiblemente no. Veamos qué pasa. Está encendido, pero eso no era lo que yo quería. Yo quería que cuando yo presione, recién se encienda unos 10 segundos, ¿no? Y que esté encendido 10 segundos. Acá lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Yo apago esto. Entonces, si se dan cuenta, el, lo que ocurre acá es que esta luz, su estado por defecto es estar encendida, ¿no? Y cuando yo presiono, enciendo la bobina o activo la bobina, lo que va a ocurrir es que ese temporizador va a activar su bobina luego de 10 segundos, ¿no? Claro que lo apaga, pero creo que no es lo que yo inicialmente quería, ¿no? Lo que yo inicialmente quería es que la luz esté encendida durante 10 segundos, ¿no? Lo activo. Bien, entonces, bueno, en principio, hasta acá se entiende lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa. ¿Podría repetir, ingeniero? Ok, bien, entonces, yo he realizado aquí un circuito,
¿no? Para utilizar este relé temporizado. Es un relé temporizado con retardo a la conexión. Quiere decir que este señor, desde que se activa, desde que se energiza su bobina, toma un tiempo hasta que cambie el estado de sus contactos. Vale decir, ahorita no está energizado, no recibe corriente y empieza a realizar un conteo del tiempo, ¿no? Empieza a pasar el tiempo y recién al término de ese tiempo, los contactos vinculados a este señor cambian de estado. Se ve medio abstracto, pero veamos acá, ¿no? En realidad, el aspecto de un contactor de un relé es así como esto, ¿no? Entonces tú programas aquí a los cuantos segundos o tiempo, luego de que se energiza, cambia el estado de sus contactos. Vale decir, este relé, este temporizador, tiene unos contactos ahí, ¿no? Por donde uno hace sus conexiones. Entonces uno programa. Como es un relé temporizado con retardo a la conexión, quiere decir que cuando recibe energía, va a pasar un tiempo hasta que sus contactos cambien de estado. ¿Qué cosa significa que cambien de estado? Quiere decir que si tiene contactos normalmente cerrados, se van a abrir. Y si tiene contactos normalmente abiertos, se van a cerrar hasta que se desenergice, ¿no? Obviamente, veámoslo, ¿no? Acá, empezamos de cero. Obviamente esto no cumple el propósito que yo quiero, sin embargo, me permite saber que esta lámpara está conectada. ¿Y por qué está conectada? ¿Por qué está encendida? Porque el contacto que estoy utilizando es un contacto normalmente cerrado. O sea, este señor siempre va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Siempre, porque ese es su estado, es normalmente cerrado, siempre va a estar así. Entonces, cuando yo energizo el relé, el temporizador, recién ahí empieza el conteo del tiempo. Y este contacto que está vinculado acá, al término de ese tiempo va a cambiar de estado, como lo pueden ver ahora, ¿no? Bien, entonces yo lo desenergizo, se desenergiza la bobina y esto vuelve a su estado, ¿no? Y vuelve a haber corriente, ¿no? A ver, veamos ahora qué pasa si yo utilizo un contacto. Esto es lo que no me gusta. A ver, vamos a tratar de copiarlo para no hacer todo de cero. Vamos a editar, copiar y pegar. Y ahora vamos a tratar de moverlo ya ahora. Ok. Muy bien, vamos a quitar solo este componente y vamos a usar un contacto con retardo a la conexión normalmente abierto. Bien. Y voy a vincularlo a este relé. A ver, entiéndase que estos dos contactos, el que está acá normalmente cerrado y este normalmente abierto, pueden estar en el mismo relé, ¿no? O sea, físicamente pueden estar aquí, ¿no? Físicamente pueden estar aquí. De hecho, ¿no? O puede tener un contacto, o puede tener varios contactos, ¿no? Entonces, estos dos contactos pueden encontrarse acá, ¿no? Pero estos contactos nosotros los usamos para poder controlar el circuito que nosotros vamos a, digamos, o el que queremos manejar, ¿no? Pero eso va a ser en función de la bobina, ¿no? De este relé, ¿no? Entonces, el relé temporizado a la conexión cambia el estado de sus contactos cuando pase el tiempo, ¿no?
o cuando concluye el tiempo para el cual lo hemos programado. Vamos a ponerle 15 segundos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta en lo siguiente, ¿no? Ahorita no pasa nada. Ahorita los contactos de este señor o vinculados a este señor están en su estado normal, en su estado por defecto, ¿no? Este es un contacto normalmente cerrado, permite el paso de la corriente, y este es un contacto normalmente abierto, no permite el paso de la corriente. Ese es su estado normal, por defecto. Entonces, cuando yo energizo el relé, empieza el conteo del tiempo. Empieza el conteo del tiempo y recién al término de ese tiempo, los contactos van a activarse o desactivarse, vale decir, van a cambiar de estado. Como puedes ver, ya cambió de estado, ¿no? Y ahora este contacto está abierto, ya se apagó, y que está apagado se ha encendido, ¿no? Y eso porque es obviamente porque el relé está configurado de esa forma, ¿no? O sea que luego de un tiempo, la parte magnética del relé va a activar o desactivar estos contactos, ¿no? Entonces, si yo lo apago, la bobina pierde energía eléctrica y por lo tanto sus contactos que estaban forzados a tener un estado distinto van a volver a su estado, perdón, que no es distinto del que es por defecto, vuelven a su estado normal, ¿no? Hasta que yo energice nuevamente la bobina, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos claro cómo funciona. Les estoy explicando esto con el fin de lo siguiente, ¿no? Lo que nos están diciendo es que tenemos que elaborar un circuito de control y operación para un semáforo compulsador. Ya les expliqué que el semáforo compulsador normalmente siempre está en verde, ¿no? Y cuando yo presione el botón, el pulsador, el pulsador, no interruptor, cuando yo presiono el pulsador, entonces debe seguir la secuencia de un semáforo normal, ¿no? Pasar al naranja, luego al rojo y luego retornar al verde, ¿no? Quedar como estaba al principio. Bien, hasta aquí. ¿Esto quedó claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ingeniero, todo claro. Bien, acá tenemos esto es PLC. A ver si hay un relé por acá. Ya, así es un relé. Aproximadamente así es un relé. Para que no les quepa, no tengan dudas, ¿no? El relé es así, ¿no? Con esto programamos el tiempo, ¿no? Programamos el tiempo y acá tenemos sus contactos, ¿no? Esos contactos, puede haber un par de contactos o varios contactos con conexión, o cerrados, ¿no? Normalmente cerrados, o también normalmente abiertos. Eso obviamente, tiene una notación, ¿no? Pueden tener un símbolo así como ¿no? Y nos dice de qué tipo es, ¿no? Más o menos así de esta forma, ¿no? Podemos usar si quisiéramos usarlo, pero bueno. Bien, entonces, ahora, lo que queremos hacer es un semáforo que funcione con un pulsador. Bien, entonces, lo que necesitamos, en principio, bien, entonces lo que queremos en principio es que esta luz esté encendida, ¿no? Ya. Ahí empezamos. Luz verde encendida, y cuando yo active, empiece, ¿no? De repente, después de un tiempo, la luz verde pase a la luz naranja y luego a la luz roja, ¿no? Entonces voy a agregarle las luces, luego vamos viendo cómo sincronizamos todo, ¿no?
Acá le vamos a cambiar que sea amarillo. Y acá vamos a poner rojo. Lo que queremos es eso, ¿no? Entonces, recordamos, ojo, estamos usando un interruptor y debe ser un pulsador, así que por ahora lo vamos a dejar así, ¿no? Nosotros presionamos, luego debe apagarse este señor de acá y debe encenderse el, el ámbar y luego el rojo, ¿no? Bueno, lo vamos haciendo por secuencia y ustedes me van haciendo sus sugerencias de cómo debería ir, ¿no? Si en caso no obtenemos los resultados que queremos. Bien, entonces aquí vamos a agregar un contacto normalmente cerrado, no, perdón, es uno normalmente abierto, bien, lo vamos a alimentar. Como esta es la parte que maneja el circuito del dispositivo, lo vamos a conectar todo acá. Bien. Y este contacto lo vamos a vincular a esta bobina. Acá. Bien. Y ejecutamos. Bien, entonces empezamos. Empieza el conteo. El verde está encendido. Entonces se cumplen los 15 segundos y pasa a la luz amarilla, ¿no es así? Pero ahora nos falta que luego de unos, digamos, 15 segundos también podría ser, se desactive esto y se active la luz roja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo seguir la misma lógica de lo que he estado haciendo y en lugar acá de que me encienda la luz, yo podría hacer que me encienda la bobina, ¿no? En este caso, me encienda una bobina. Active una bobina. Otra bobina, obviamente, esta que sea K1, sus dos contactos vinculados a K1. Y acá me active esta bobina K2, ¿no? Y acá puedo usar otro contacto, un contacto normalmente cerrado, que lo vincule a K2, ¿no? Sí. Bien. Veamos si esto tiene sentido. Hay un problema aquí. ¿Cuál es ese problema? El problema que ocurre es que K2, si bien puede ser que pase lo que pensamos, a ver, vamos a ver, se activa a 14 segundos, tres, dos, uno, cero, se apaga, este no tiene tiempo programado, entonces
lo que podemos hacer es que al término este sea un contacto normalmente abierto, veámoslo, un contacto normalmente abierto, y podría ser vinculado a K1. A ver, sigamos la lógica. Se activa, se enciende esta bobina, todavía no hemos definido qué es lo que va a hacer, pero al término de los 15 segundos se apaga el verde y se prendería esta lámpara, ¿no? Que es la amarilla. Veamos, si vamos bien. Así, entonces da 14 segundos, 10, 9, y al término de los 15 segundos se debe apagar el verde y este contacto que es normalmente abierto vinculado a K1 debe activarse. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Pero ahora lo que nos está faltando, apaguemos esto, lo que nos está faltando es que al término de un determinado tiempo, 15 segundos igual que el otro puede ser, recién se activa el rojo. ¿No? Entonces veamos lo siguiente. Acá tenemos un contacto más que no hemos utilizado. Le vamos a programar su tiempo, le vamos a poner... No, este tiene que ser temporizado. Está mal. Tiene que ser con conexión. Ya, muy bien. Ahí le vamos a poner K2. Vamos a programarlo para 15 segundos. Bien. Veamos, activamos. Todavía no está haciendo nada, no hemos vinculado nada a K2. Entonces empieza el conteo del tiempo. Este está encendido. Va a cambiar el estado de este contacto también se va a activar y bueno, cuenta 15 segundos y acá la lámpara ya está encendida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que al término de los 15 segundos enciende esta lámpara, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Estoy usando un segundo relé temporizado, ¿no? De tal manera que el primer relé temporizado me va a permitir cambiar el estado de la luz verde y de la luz amarilla. Y este segundo relé temporizado, luego de contar sus 15 segundos, podría activar esta luz de acá, ¿no? La luz roja. Veámoslo. Entonces, al término de los 15 segundos, activaría esta luz. Acá, ¿qué usaría? Entonces, uso un contacto normalmente cerrado para que su estado pase a ser, normalmente abierto, perdón, para que su estado pase a ser cerrado o permite el paso de la corriente en el momento en que K2 termine de contar, ¿no? Termine su conteo del tiempo, ¿no? Acá lo vamos a vincular a K2 y lo ejecutamos, ¿no? A ver, veamos. Empieza 14 segundos, 11, 10. Ahora se encendió el amarillo y este señor empieza a hacer el conteo del tiempo y al término de esto debe cerrarse el K2, ¿no? Y se encendió el rojo, ¿no? Bien, terminó de contar y se cerró este contacto que era normalmente abierto, se activó, pero hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay, Nayeli? Que se Acá. apague el amarillo. Ok, ¿alguien tiene una sugerencia de cómo podemos hacer que el amarillo se apague al término de los 15 segundos que conté de K2? Que cuente K2. ¿Alguien tiene una idea? Que haya otro contactor en esa línea, pero ¿En cuál ya línea? ahí en donde se prende el amarillo, pero ya sería cerrado. Ok, excelente. Apellido.
Arteaga, ingeniero. Arteaga. Muy bien. Efectivamente, acá sería un contacto. A ver, veamos, ¿no? Acá tendríamos un contacto normalmente cerrado, el cual en principio, al estar cerrado, solamente funciona como un cable, ¿no? Así como, ¿no? Porque igual pasa la corriente, no interfiere en nada, ¿no? Veamos, lo vamos a vincular a K2. Bien, entonces, veamos la simulación, ¿no? Empieza el conteo, está en verde, ¿no? O sea, estamos dándole un tiempo, ¿no? Ni modo que ni bien presionamos cambie al naranja, ¿no? Perdón, al ámbar, ¿no? Si no le estamos dando 10 segundos del verde, 15 segundos, cambia su estado, se activa el amarillo, y este señor que hemos puesto sigue funcionando como un cable, no está haciendo nada, ¿no? Va a cambiar su estado recién cuando se termine el tiempo, al igual que este otro contacto de acá, ¿no? Entonces veamos. Y como pueden ver, lo apagó. ¿Por qué lo apagó? Porque este contacto, al terminar su tiempo, cambió el estado de este contacto de aquí, ¿no? De este contacto que era normalmente cerrado, no hacía, digamos, dejaba que la corriente pase sin ningún problema y ahora ya se activó y este de aquí se cerró, ¿no? Entonces, lo vamos a reiniciar todo, volvemos al estado por defecto que es verde, activamos esto. Bien, y se enciende el ámbar. Una vez que termine su conteo K2, cambiará el estado de este contacto y de esto. Y este se apagará, el amarillo se apagará y el rojo se apagará. Muy bien. ¿Sí? ¿Está clara la lógica? Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Bueno, aparentemente sencillo. Pero ahora hay un detalle. Nosotros tenemos que hacer que luego de que se active el rojo, todo vuelva, o luego de 15 segundos más, todo vuelva a la normalidad, digamos, al verde, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Otro temporizador. Podemos agregar otro temporizador, así es. Bien, entonces vamos a agregar un temporizador más. Esto podríamos conectarlo así, bueno, ¿no? ¿Entienden ustedes conexión en paralelo, conexión en serie? Acá lo podemos conectar en paralelo, ¿no? Finalmente salen de la misma rama, el mismo ramal, y acá podemos agregar otro temporizador acá, ¿no? Al que podemos llamar K3. Y lo vamos a programar igual 15 segundos. Pero ¿qué es lo que haría luego de esos 15 segundos? ¿Dónde actuaría? Tendría que desenergizar todo el sistema. Entonces, podríamos ponerlo quizás acá. Aquí podríamos ponerlo. Vamos a reducir un poco. Mucho creo.
¿De dónde era esto? Este es de acá. Vamos a moverlo un poco. Y vamos a agregar un contacto normalmente cerrado aquí. Y este lo vincularíamos a K3, ¿no? K3, 15 segundos, que se va a activar. Una vez que se active acá este K2, va a activar o va a energizar a este señor y va a empezar a hacer el conteo, ¿no? Este lo vincularíamos a K3. Vamos a agrandar un poquito. Ya, ahí sí se observa, creo, ¿no? Bien, veamos. Si todo está bien, veamos. Empieza el conteo. 15 segundos. A luz verde. Luz amarilla. Quince segundos. Luz roja. Y acá el K3 empieza a hacer su conteo y al terminar debería cambiar el estado de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Empieza a contar nuevamente, se salteó el verde, vuelve el rojo, bien, entonces acá tenemos que hacer algunas correcciones a nuestro circuito. Bien, entonces vamos a poner esto en el mismo circuito, aquí. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a hacer que el temporizador, que el contacto, afecte a todo, incluido desde el primer temporizador, porque de lo contrario, su estado no va a cambiar. Voy a ponerlo acá. Acá tenemos la línea eléctrica. Muy bien, esto lo vamos a... Ok, ahí. Y todo lo vamos a convertir en un solo circuito. Bien, veamos si está bien conectado. Cerramos, no está bien conectado. Vamos a mover esto un poco más arriba. Bien, veamos si ahora... No, porque no llega acá la... Vemos porque está de color gris. No llega la señal. Bien, ahora veamos. Bien, ahora sí, vemos, esto está como un contacto normalmente cerrado, ¿no? Y lo que alimenta es la lámpara verde. Entonces activamos aquí, empieza el conteo. Ahora se enciende la luz amarilla.
Y al terminar este conteo, debe cerrarse el contacto K2 y abrirse este para que apague la luz ámbar y encender esta luz, ¿no? Funciona porque está conectado en paralelo, ¿no? Ahora aquí se activa esto de acá y resetea todo el sistema, ¿no? Al llegar, resetea todo y volvemos al inicio, ¿no? Bueno, como semáforo, allí podríamos decir que es un semáforo como el que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cierto? Empieza con la luz verde, pasa a la luz ámbar, a la luz roja y así puede estar de manera constante, ¿no es así? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? ¿Qué observación hay con respecto a este sistema? ¿Es eso lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio lo que nos pide es que el semáforo funcione con el pulsador, ¿no? O sea, el semáforo va a estar en verde siempre, ¿no? Y solo cuando presionemos el pulsador, recién comience a encender la luz ámbar y la luz roja, ¿no? Y una vez que termina, debe quedar de manera permanente en luz verde, ¿no? O sea, esto debería abrirse, así, ¿no? Quedar así. Pero ¿qué dificultad tenemos con esto? La dificultad que tenemos acá es que este es un interruptor. Entonces, al ser un interruptor, una vez que se activa, su estado ya no lo podemos cambiar, ¿no? Hasta que nuevamente activemos esto, ¿no? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, acá empieza el conteo. Vamos a reducir el tiempo a solo 5 segundos para que no sea tan lento. 5 segundos. Bien, empieza. Entonces enciende la luz. Pasa al otro. Termina los 5, pasa al siguiente. Resetea todo el sistema, ¿no? Pero de nuevo empieza el ciclo, ¿no? Empieza en verde. Y ahora, de nuevo, ¿no? Sin embargo, no es eso lo que queríamos. Si nos pidieran que hiciéramos un temporizador, o perdón, un semáforo nada más, esta podría ser la solución, ¿no? Esta podría ser la solución, pero en este caso, esto no se asemeja mucho a la solución que queremos. Nosotros queremos que esté siempre en verde y que recién cuando presionemos o activemos el temporizador, recién se quede así, ¿no? ¿Sí? O alguien, primero, antes de continuar, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? Ingeniero, quisiera que revise el mío, a ver, es que no me sale así igual. Hago todas las conexiones y he verificado cada cable. ¿Y no funciona? Y no. O sea, me sale de distinto. A ver, Las luces. Las- Le he puesto 2 segundos para que salga, pero me sale así. Se va de frente al rojo. ya, a ver, K1, K1. Ejecútalo, deténlo y apágalo el switch. No. Ahí nomás, ejecútalo. Ya, ahí no prende la luz verde. No. Ya, ahí hay un problema con la conexión en el 5.5, 5.6 y en el X1, X2 para empezar. ¿Cuál? ¿55, 56 este el primero? ¿O este? A ver, No ha simulado, ingeniero. Está con todos, está ¿Perdón? cada uno.
todos está con K1 y no la ha vinculado, debería ser K1 y el otro. También eso, no has vinculado adecuadamente los contactos. A ver, el primero es K1, el segundo es K1, el siguiente es K2. Este. Sí, K2 y el otro es K2 también. Ya, el otro también es K2. Ya, ahora ejecuta. Igual no se prende. Ya, no se prende, ahí Ahora ni sí. se prende. Ahora no se prende ni el verde. Es que el verde, mira, el switch, el S, el menos S, no, déjalo ahí, ejecútalo. Cuando tú empiezas, de la línea L a la 55 del K1 del primer contacto, debería haber electricidad, digámoslo así, ¿no? Ya. O sea, y debería pasar del 55 al 56 sin ningún problema. Hablo del K1, ¿no? Ese no. A este. Entonces, allí, exactamente. Y de allí debería pasar al X1, X2 sin ningún problema. Por lo tanto, eso significa que allí, para que encienda la luz verde, tienes que elimine ese cable que has puesto y vuélvele a poner los cables a todos los puntos. Así es, ese y el 56 al X1. Empieza por ahí. Primero por defecto debe estar encendido el verde, ¿no? La lámpara verde. Vuélvelo a cablear. No todo, era solamente los cables de bajada nomás, pero bueno, vuélvelo a cablear todo. Ya, 55, 56, ¿verdad? Sí. A ver, mientras vas en lo que vas resolviendo eso, a ver, recordemos algo, ustedes ya han llevado electricidad, entonces deben entender que todas estas conexiones son conexiones ¿en qué? En paralelo o en serie. Están en paralelo. Todas estas conexiones están en paralelo. Acá en serie, ¿quién está? Este contacto con este acá. Esos sí están en serie, porque están en la misma línea, ¿no? Entonces, ellos están en serie. Igual que estos contactos de acá, ¿no? Están en serie. Y este de acá, estos dos de acá están en paralelo, ¿no? Entonces, hay que notar esa diferencia cuando están en conexión en paralelo o cuando están en serie. A ver, lo que pasa, lo que te decía, era lo siguiente, ¿no? Que por defecto esta luz debe estar prendida. Eso significa que le debe llegar corriente desde este punto hasta acá, ¿no? Porque este es un contacto normalmente cerrado, entonces debería dejar pasar la corriente y de este lado también, ¿no? Así que debería estar encendida. En cambio, en los otros no, porque los otros, como tienen un contacto abierto, simplemente no se activan. Acá se está abierto, no pasa corriente, igual acá está abierto, no pasa corriente. Bien, entonces, trata de cablear de este punto a este punto, o de este punto a este punto, trata de cablear eso. Lo de acá, puedes hacer una sola línea hasta acá y luego lo cableas individualmente, ¿no? Bien, entonces, mientras va resolviendo su compañero eso, lo que les decía, el problema que ocurre aquí es que si yo uso este interruptor, me resuelve un problema, ¿no? O sea, vale decir, yo con esto tengo un semáforo, ¿no? Claro, funciona como semáforo, pero ¿cuál es la desventaja? De que a mí me están diciendo que esto tiene que ser un pulsador. ¿Y por qué no puede ser un interruptor? Porque ni modo que la persona que lo presione para poder cruzar la calle, cruce la calle y luego tenga que volver para luego desactivar el interruptor. Eso no es lógico, ¿no? ¿O tiene lógica? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, simplemente el señor tiene que pulsar y luego todo tiene que volver al estado inicial, ¿no? Porque aquí con un interruptor ocurre que cumple la función, de repente cruza, pero ¿y luego quién lo desactiva esto? ¿No? Nadie lo va a desactivar. Si esto fuera para el caso de un semáforo peatonal que está constantemente funcionando, podría ser una solución práctica, ¿no? Pero no para lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que se active con un pulsador, ¿no? Entonces, ¿qué solución
le damos, ¿no? Ya sabemos que el interruptor va a mantener su estado, ¿no? Por eso es que no nos conviene para este tipo de soluciones un pulsador, ¿no? Perdón, un interruptor. Entonces, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Ahí se podría poner un pulsador y a la vez un contacto que deje enclavado al contacto K1. Ok, muy bien, Reque. Exactamente. Hay Sí, que ingeniero, yo hacer lo un... hice. Ok, presenta, para que lo vean tus compañeros. Sí, ingeniero, ahí presento. Ahí le he colocado un pulsador y un contacto, ¿no? Que está vinculado al temporizador para que pues, le deje enclavado cuando solamente presiono y lo deje enclavado para el otro lado. Lo voy a simular. Ahí está encendido el verde, presiono y ya. Queda enclavado, muy Sí, bien. queda enclavado y ahí comienza a hacer toda la secuencia, ¿no? Y luego al final resetea todo el sistema, Sí. ¿no? Ahí, Muy bien, y ahí queda en sale, verde. Así claro. es, muy bien, excelente, Reque. Muchas gracias. Bien, entonces su compañero dio con la solución. Bien, entonces la idea es que acá usemos un pulsador, ¿no? No que usemos una un interruptor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Un enclavamiento. Y esto de acá lo vamos a reemplazar por un pulsador. Ingeniero, disculpe, dejó de presentar su pantalla. Ok, gracias. Bien, entonces no tenemos que cambiar mucho. Vamos a agregar aquí, esto queda igual. Vamos a agregar un pulsador de estado normalmente abierto. Vamos a ponerlo un poco más acá para que haya espacio. Lo he hecho muy ceñido. Muy bien, ahí. Y vamos a usar un contacto vinculado a la bobina, ¿no? Para que se enclave. Bien, entonces lo vamos a cablear. Bien, entonces, cuando nosotros lo pulsemos, esta bobina se va a activar y eso cerraría esta bobina o este contacto, ¿no? De tal modo que va a empezar su conteo y comenzaría toda la secuencia de operación, ¿no? Veamos. Ah, perdón, esto tiene que ser un pulsador. Bien, está encendido. Presionamos, queda enclavado.
y empieza el conteo, ¿no? Pasa al encender la lámpara amarilla, luego la roja, y este señor resetea todo, ¿no? Funciona como un off y todo lo deja fuera de servicio, ¿no? Y queda encendida la luz verde, hasta que alguien nuevamente presione el pulsador y nuevamente empiece el ciclo de trabajo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Por favor, procurar implementar de acuerdo al diagrama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Quedaron dudas? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpen. Sí. ¿Se puede pedir permiso para pedir o tener una clase con usted, creo que de la forma presencial? Claro, sé que algunos no van a poder asistir por el simple hecho de que están lejos y están trabajando en Lima, por si acaso, por algunos, ¿no? Pero con los que estemos presentes y con los que podamos ir a la universidad, ya que hace un momento he conversado con una compañera que tengo en séptimo ciclo y han entrado al laboratorio, esto mediante el ingeniero Manrique que pidió permiso y la han dejado normal. No sé si usted podría hacer casi lo mismo o hablaríamos en todo caso con el decano para tener De mi parte no hay ningún problema, ¿no? El tema es que la coordinación tendría que hacerse también con la Escuela de Ingeniería Electrónica, ¿no? Porque la Escuela de Ingeniería Electrónica cuenta con elementos para poder hacer automatizaciones de este tipo, ¿no? Y la Escuela de Ingeniería Industrial, hasta donde yo tengo, bueno, lo que yo conozco es que tienen el laboratorio de automatización y el laboratorio de neumática, ¿no? O perdón, de operaciones unitarias que tienen hidráulica transparente y tiene neumática, ¿no? En todo caso, para el capítulo de neumática podríamos, de mi parte no hay ningún problema, ¿no? Podría hacerse, ¿no? Para, digamos, un reconocimiento en vivo, ¿no? De los dispositivos y elementos, ¿no? De mi parte no hay ningún problema, como les dije la vez pasada, ya todo depende de las condiciones en las cuales se encuentre digamos, los laboratorios, ¿no? Pero de mi parte no hay ningún problema, ¿no? Claro, obviamente acá estamos viendo una simulación, ¿no? Pero sí se necesita identificar físicamente los componentes, ¿no? En cuanto a automatización eléctrica o con controles eléctricos, quien tiene más completo es el laboratorio, o lo tiene completo, es la Escuela de Ingeniería Electrónica, ¿no? Que cuenta con estos dispositivos, temporizadores, ¿no? Bueno, está equipada, ¿no? Pero el laboratorio de operaciones unitarias tiene incluso PLC, tiene neumática, hidráulica también, ¿no? Sí, sí es necesario, hay cosas que es necesario ver, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es cuestión de que coordinen, ¿no? Ya depende, bueno, cómo hagan cómo se llegue a la coordinación con la facultad, ¿no? De mi parte no hay ningún problema. Bien, entonces, podemos, como vemos acá, tenemos esta implementación de un semáforo que funciona como un pulsador, ¿no? Si quisiéramos que fuera un semáforo que funcione, o les dejo a su criterio, ¿no? Este mismo circuito, modificarlo, pero para que no sea un semáforo de compulsador, sino sea un semáforo, ¿no? Que una vez que tú lo inicias, ya quede activado funcionando, ¿no? Ahí habría que hacer algunos ligeros cambios, pero bueno, implementar el circuito, háganle un screenshot y implementar el circuito.
¿Alguien más lo tiene? ¿Alguien lo avanzó? Arteaga tenía un avance, creo que ya lo debe haber corregido, y Reque, ¿no? Que implementó el enclavamiento. Bien, entonces acá vamos a ver que para el enclavamiento usamos este sistema, ¿no? Acá tenemos las luces. Nosotros podemos ordenarlo de tal manera que los relés vayan en un solo lugar y las luces a un solo lugar, ¿no? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que estas instalaciones son en paralelo, ¿no? Y ahorita, no sé si nos dará tiempo para el siguiente ejercicio. Lo que hay que tener en cuenta es que acá nuestro circuito tiene que tener un dispositivo de protección, ¿no? Vale decir, no olvidemos nuestro interruptor termomagnético, ¿no? Si hay un cortocircuito, algo que podría producir una sobrecorriente, debería tener su sistema de protección, ¿no? Tomar en cuenta eso. Todo circuito tiene que tener su sistema de protección, ¿no? Aún si es en simulación. Bien, entonces, ¿aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿A alguien le quedan las dudas sobre este temporizador? Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, buenas tardes. En mi caso, lo he hecho, lo que usted ha hecho, pero no reconocen en los demás puntos. Es por A lo ver, que pues. a mi compañero anterior le dijo